Luis Alexander. La historia de Jesús antes que se llamara Jesús. ¿Quién fue realmente Jesús? Antes de que lo llamaran así. Porque no, su nombre no era Jesús. Ni hablaba arameo, ni era judío. Todo eso es mentira, impuesto siglos después. Según los escritos prohibidos de Alexander Elazar, ese ser no se llamaba Jesús, sino Jesús, y el hijo de la casa real de los Veres, un linaje que domina la mitad de la Vía Láctea. Jesús no predicaba el cristianismo, ni fundó la iglesia alguna. Él venía con una misión milenaria: cumplir su asterqueta, el juicio espiritual al que se sometió el B cuando descendió a este mundo. En la tierra fue el hijo del Luis y de María Jean Baptiste, reina venida de las estrellas. Su lengua era el lengua o el Edu, la lengua sagrada anterior al hebreo, al latín y al griego. Una lengua de palabras simples, de mucha ciencia y verdades absolutas. La cruz no fue un símbolo de fe, sino el de sus antagonistas, los cures. Jesús, en su segunda vida terrenal, fue ejecutado por traidores, entre payos y pabelos, porque no aceptaron su reencarnación y gobernanza sobre este globo. Su figura fue borrada, manipulada, transformada en mito, y su nombre fue cambiado, adaptado a la cruz del Caristo. Jesús es una distorsión de Jesús, el concebido sin ayuda de varón, ya que su concepción fue una transmigración. El Padre se hizo al Hijo, y detrás de ese cambio se esconde la mayor conspiración espiritual de todos los tiempos. Este no es el Mesías cristiano, este es el Rey caído que vino a reclamar su trono, y al que el mundo aún no quiere conocer, ya que Él llega con justicia y no con perdón. Con ustedes, la verdadera historia de Jesús antes de que se llamara Jesús. Desde los albores de la existencia, cuando no era inmortal Jesús, nació en el reino de Eliseu, la capital del reino Eliem, el Luis Alexander. Su padre, el rey Nicolau, lo nombró así. El globo Elien, también conocido como Elice, era la capital de un conjunto de globos llamados Elisárides, conocido como la inteligencia de los viejos L. Después de su padre, sucedió a su abuelo y se convirtió en rey. Lo llamaron Eleazar, el zar de los L. Su globo era antimagnético, lo que le permitía desplazarse de un lugar a otro con un solo salto en distancias cortas. Luego, inventaron sillas equipadas con brazos mecánicos, emplumados y pequeños motores, lo que les permitía recorrer distancias más largas con poco esfuerzo. Además, tenía un tío llamado Aarón, hermano de su padre Nicolau, y su tío lo apodaban así debido a su inteligencia sobrehumana. En cierta ocasión, él deseaba emigrar a otro grupo de globos y le pidió que lo llevara a él y a su numerosa familia. Él también poseía habilidades sobresalientes, especialmente en todas las ramas de la ciencia. Investigaba en áreas como las ciencias naturales, humanitarias, políticas, administrativas y socioeconómicas. Además, sentía fascinación por los viajes, por lo que se aventuraba a explorar nuevos horizontes en busca de conocimiento y sabiduría en los campos de la biología, la física, química, la mecánica y las matemáticas. Él destacaba como un genio. Se decía que era de los hombres más brillantes de su humanidad, pero también se afirmaba que él provenía del tronco principal de la especie. Su padre y él eran hermanos. Sin embargo, el padre de Eleazar representaba el segundo tronco de la humanidad. Juntos, Eleazar y Aarón realizaron los mayores descubrimientos jamás hechos por el ser humano: la transmutación de la materia y el almacenamiento y difusión de imágenes y sonidos a través del tiempo y el espacio. Decidieron establecer leyes comunes y se llamaban Betes. Él, como Aarón Bete,
o Bete Aarón, y el otro como Eleazar B o Beleazara. Bete tenía esposa e hijos. Eleazar aceptó su petición y los llevó a una gran distancia, a unos 300 años luz de su capital. Allí los dejó. Aarón denominó ese globo Beirions, que se convirtió en su capital, y el grupo de globos que pasaron a su dominio lo llamaron Beriades. A él le apasionaba viajar, y gracias a las primeras naves espaciales que construyeron, pudo explorar numerosos globos vecinos, a distancias de entre 1 y 100 años luz. Luego, regresó a sus Elisárides, y mientras investigaba el proceso de las almas juntos a sus amigos y familiares, Bete Aarón perfeccionaba el Bieludecai, también conocido como Biotech, por encargo de su hermano. Esto le permitió conocer los resultados de sus investigaciones. En una ocasión fue enviado a buscarlo en una nave y fue a visitarlo. Allí, ambos fueron proclamados los B, pronunciados como B o Bi, que significa los dos. Bete Aarón no tardó en descubrir todo el proceso de transmutación y en perfeccionar el proceso de inmortalidad del alma, así como la fabricación de cuerpos humanos y animales gracias al conocimiento profundo de la biología, utilizando integradores de células y moléculas orgánicas. También logró perfeccionar la biotech, creando nuevas computadoras programables que le permitieron controlar armas y mentes en colectivos. Compartieron toda esa información con su Dios. Él había realizado experimentos para enviar células orgánicas a través de ondas solares y rayos cósmicos. Por lo tanto, se decidió repetirlo, y con su poderosa fuerza envió esas células por todo el infinito espacio. Se observan los resultados y se verificó con precisión la producción y el origen de esas células orgánicas en varias ocasiones. En resumen, fructificaron 3 razas de seres humanos en el universo. La raza blanca, que eran los propios hijos del B bajo su control. Se les llamó la raza del B, raza blanca o las Shurids. Esa raza tenía el cabello rubio y ojos azules. Eran altos, alcanzando al menos los 2 metros de altura. Eran fuertes y tenían rasgos faciales bien proporcionados. Una raza que coexistía con ellos desde siempre, ya que procedían de ramificaciones inferiores de su linaje, se consideraba a esta raza más parecida a los humanoides que al primer grupo. Eran casi iguales a los B, pero de menor estatura, con piel y cabello ligeramente más oscuro, más pliegues en el rostro y piernas un poco arqueadas. Estas características físicas lo distinguían de inmediato. Se sintieron ofendidos por la negativa de los B al unirse a ellos. Eran indolentes, perezosos, mentirosos, tramposos, les gustaba apostar en juegos, eran violentos y tenían ciertas habilidades en las artes, como la física, la química y las matemáticas, aunque menos en mecánica. Eran buenos en actuación teatral, escultura, danza, dibujo, pero evitaban trabajar y buscar soluciones ingeniosas. Los B los empleaban como obreros manuales y algunos, más inteligentes, llegaron a ser aprendices de ingenieros B. Sin embargo, los B informaban con firmeza que ellos no eran B, que no compartían el mismo origen puro de su padre, el Sol, quien los había creado a todos. Ellos, por su parte, protestaban enérgicamente y defendían otra visión del origen. Afirmaban que todos provenían de Pa, el rayo del sol como un pene y la charca como vagina, y que a partir de esa unión primigenia surgió la evolución orgánica en aquella época para la raza que se autodenominaba exclusivamente de Pa. El sol era conocido como Pa. Por ello, a esos hombres se les llamó payos, la I para los machos y la O para las hembras, los pales,
los patos. La tercera raza consistía en humanos creados no a partir del linaje original, como los Pale, sino mediante el envío de células a través de ondas solares, por ejemplo, en los globos universe. Se incluían los individuos de raza negra. Estas tres razas eran considerados humanos porque compartían una capacidad fundamental, la palabra. Luego surgieron las siguientes tres razas: los antropoides o simios, el humanoide ya extinto, el antropoide también desaparecido, el gran simio o gorila, el único que aún sobrevive, el pequeño simio, como el chimpancé o el orangután. Lo que no se podía negar, ni B ni Pa, era que todos descendían de la creación del Sol, con sus rayos como órganos reproductor y la charca con representación de una vagina cósmica. La evolución orgánica posterior a esa semilla solar marcó la trayectoria de cada especie. Jesús, antes de nacer a la tierra, llevaba un nombre muy distinto. Su verdadero nombre era Erreu Eluis, que significa el rey Eluis. Volviendo a Alexander, conocido en la tierra como Jesús o Jesús, también fue llamado Eleazar, es decir, el zar de los L. La majestuosa ciudad de Elice, cuyo nombre significa es de él o propiedad de él, era la capital del grupo de globos conocidos al principio como Elei y más tarde como Eleazáride. Fue en este glorioso lugar donde nació el gran Erreu Eluis, quien un día fue proclamado el zar de los L, convirtiéndose en un líder sin igual y en una figura legendaria que marcó para siempre la historia de esta noble estirpe. Que su nombre y su legado perduren por siempre en los anales de la historia. Cabe mencionar que iglesia en euskera es elis, que significa es de él. También existe una antigua expresión: Eseki searon ale belei, haz de luz para siempre de los anales de los Vele. Otros nombres con los que se le conoció fueron Lucifer, es el que porta la luz, aunque los paganos lo llamaban Adibele, mientras que los hebreos le dieron el nombre de Mesujá, y más tarde Mesías, el anunciador. La leyenda de Eleazar es la de un gran viajero, un intrépido explorador de los infinitos cielos, sin fronteras, sin límites. Durante su vida recorrió miles de Oroscar, los globos terrestres, que eran sus tierras amadas. Entre ellos se mencionaban Bildu, Elisáride, Zen, Orión, Urión, Mundo, entre otros. El Sarbe los agrupó con precisión divina sin dejar un solo grano fuera del racismo cósmico. El Sarbe, como jefe supremo del ejército Edu, muy parecido al ángel Miguel, lideró las guerras contra los malvados Pale, demostrando su valentía y coraje en el campo de batalla. Pero su legado más grande no fue la conquista, sino la creación. Fue creador y legislador de la mayoría de los pueblos de los globos que visitó, y a su discreción moldeó las tierras para hacerlas habitables, llevando a cabo alteraciones biológicas en los animales para crear nuevas especies y eliminar aquellas que podían poner en peligro la vida humana de manera irreversible. El Sarbe fue más que un simple viajero, era un sabio de la naturaleza, un geógrafo y geólogo sin igual, así como un incansable historiador de todos los hechos humanos. Su legado es de un hombre que dedicó su vida a la exploración y al descubrimiento, a la creación y a la sabiduría. Su nombre será recordado con respeto y admiración por todos aquellos que conocen su leyenda. En la sección de los payos se relató lo que hizo en un planeta específico llamado Hispani. Allí su labor fue de llevar refugiados y enseñar las costumbres de los Veres. Sin embargo, los Pales, como se les llamaba, se rebelaron. Fue entonces en el propio Jesús, en persona, dirigió la guerra contra ellos. Jangoico, dios del azar,
intervino y ordenó que fueran devueltos a su tierra de origen. A lo largo del tiempo, los Pales habían descendido gradualmente detrás de la Vi, la barrera intergaláctica, respetando su mayoría los límites impuestos por el Tratado de Hangoy-Kotar. No obstante, algunos se aventuraron más allá y penetraron en territorio de las Eleizárides. De los 300 Pales originales transportados a las Paleides, su población se multiplicó hasta superar los 100 millones de individuos. Sus colonias más recientes, situados en el sur de sus territorios, se encontraban peligrosamente cerca de la Vi. El descubrimiento de la presencia pale tan próxima a los dominios de los erizárides causó sorpresa y alarma. Durante años, los pales habían incursionado reiteradamente en el espacio de los erizárides e incluso aterrizó en pequeños globos cercanos para reabastecer de energía. Estas incursiones eran actos espontáneos. Se realizaron gracias a documentos falsificados que quizás fueron proporcionados por mujeres B de esos globos exteriores, quienes, seducidas, engañadas o manipuladas, habían establecido un control de acceso que terminó siendo corrompido. Los pales llegaron hasta allí mediante trampas diplomáticas y circunstancias oportunamente aprovechadas. Estas provocaciones, sumadas al sorprendente nivel de la civilización alcanzados por los pales, dejaron perplejos a los elazárides, ya que no eran los salvajes ignorantes que habían sido expulsados de Hispania. Ahora vestían, negociaban, comerciaban y hasta construían, imitando malamente, eso sí, la arquitectura y las estructuras jerárquicas de los B. Su avance era inquietante, la guerra parecía inminente. Habían logrado realizar viajes intergalácticos desde hasta 70, incluso 100 años luz. Algunos de ellos comenzaron a utilizar la MEL, aunque con efectos limitados y consecuencias imprevistas. En la memoria de Eleazar resurgió recuerdos del transporte inicial de los Pales al globo Valedín, donde habían aprendido el funcionamiento de las naves y la ingeniería de los Ewen. Aprovecharon todo lo que se les enseñó, pero no para construir una civilización sabia, sino para beneficio propio. Los Pales llegaron incluso a fabricar sangre humana a partir de la energía solar y desarrollaron dispositivos implementados en sus corazones, equipados con válvulas de bombeo que les permitían distribuir la sangre que ellos mismos generaban. Sin embargo, se descubrió un hecho aún más grave. A pesar de contar con numerosas considerables de mujeres pales, algunos se habían unido a antropoides y grandes simios, que habitaban otros globos, cada uno con características aberrantes y únicas. Estos globos, conquistados por los pales, se convirtieron en espacios propicios para mezclar de especies. Las hembras pales, aunque atractivas en sus formas, no mostraban gran interés en el amor ni en la compañía masculina. Por ello, cuando los pales conquistaban un globo y encontraban antropoides, especialmente hembras receptivas, se unían a ellas en un acto de degeneración biológica, guiados por el mero instinto y la necesidad de reproducción. La historia de los pales se volvió cada vez más intrigante y oscura, revelando aspectos inesperados de su evolución y comportamiento. En uno de sus mundos, aún desconocidos para muchos, los antropoides buscaban con obsesión al macho más fuerte, ansiosas por satisfacer sus deseos insaciables, aunque aquellas tierras estaban pobladas de simios de naturaleza aberrante que llevan a cabo grotescos sacrificios, ofreciendo parte de sus propios cuerpos como ofrenda. Fue entonces cuando Dios Jangoico se reveló ante los pales, advirtiéndoles que aquellos comportamientos antinaturales debían castigarse eternamente. Sus almas quedarían excluidas del juicio de las verunjes, los juicios del alma. Vagando sin propósito en esos globos malditos, acabarían consumiéndose lentamente en el fuego de Satán, condenados a desaparecer para siempre. Dentro de la comunidad Pale, solo unos pocos líderes tribales, como el Pare, tenían el privilegio de deflorar a los jóvenes vírgenes, de acuerdo con leyes impuestas por ellos mismos. No era un acto de unión ni de amor, era dominio ritual y posesión. Veían en exceso la mel,
una sustancia cuyo fórmula habían robado los B cautivos. Creían que al consumirla extraían la sangre sagrada originada por el sol. En su desesperación por obtener más sangre y vitalidad, los pales realizaban sacrificios humanos y experimentos abominables. Uno de sus procedimientos más oscuros consiste en trasplantar ojos de jóvenes sacrificados a los pales más ancianos y leales, en un intento desesperado por devolver la visión, la juventud y los secretos perdidos de la vida. Obsesionados con alcanzar la perfección biológica de los B, saqueaban plantas sagradas utilizadas por los elesárides para curar enfermedades, sin conocimiento ni respeto por la sabiduría original. Extraían líquidos de las raíces, tallos y hojas, bebiéndolos como elixires, sin distinguir entre lo medicinal y lo mortal. En su arrogancia y degeneración, los pales se convertían en una raza peligrosamente impredecible, poderosa pero sin alma, técnica pero sin espíritu, ambiciosa pero sin guía. Esta falta de conocimiento provocaba alteraciones visibles en su biología. La piel de muchos pales se volvía más oscura o amarillenta. Algunos llegaron a desarrollar una pigmentación completamente amarilla. Eran de baja estatura, carecían de barba y bigotes, con escaso crecimiento capilar de color estaño. Y sus ojos presentaban ese mismo tono metálico y opaco. Con el paso del tiempo, los pales, a través de sus mezclas con criaturas de los globos que habían conquistado y el consumo descontrolado de plantas exóticas, dieron origen a nuevas tribus y especies humanoides híbridas. Algunas de estas nuevas razas alcanzaron alturas impresionantes, convirtiéndose en los patos, una fusión de humanoides y antiguos ingenieros conocidos como los panis o pantec. Mientras tanto, aquellos de estatura más baja, fruto de la mezcla con antropoides y especies degeneradas, fueron conocidos como los caracus, los palinesios, los chatos o los tintos. También surgieron otras combinaciones con características singulares, tanto físicas como metales, dando lugar a un mosaico de tribus dispares. En este mundo, plagado de razas y criaturas mestizas, destacan los simios conocidos como belpos, painoinis, palayos, egipatos, entre otros. Los pales de clase alta, la aristocracia degenerada, descendían en su mayoría de mezclas entre humanoides con apariencia refinada y antropoides con fuerza brutal. Cada tribu ocupaba un lugar preciso en la estructura de la sociedad pale. Los panis o panier eran los ingenieros, mecánicos, físicos y químicos. Su talento era fundamental para el desarrollo tecnológico de las ciudades y la construcción de sepulturas monumentales, que imitaban los del antiguo reino de los B. Los paletas ejercían un poder administrativo. Se encargaban de diseñar y supervisar las ciudades, las pirámides funerarias, los obeliscos y los templos donde se glorificaban a los toreros y a los líderes tribales. Los patos, exclusivamente destinados al ejército, formaban cuerpos especiales de combate terrestre, naval y aéreo. Sus habilidades físicas eran excepcionales, aunque su obediencia era ciega e incuestionable. Los caracus, más tarde conocidos como cures, se especializaban en los rituales funerarios y los sacrificios religiosos. Vestían túnicas negras para camuflarse en las grutas naturales y llevaban capuchas puntiagudas rellenas. Los palinesios, también llamados polinesios, eran los encargados de la pesca y la recolección de alimentos. Su dominio del mar era impresionante y abastecían a todas las poblaciones de pescado y arroz, ya que durante siglos tenían prohibido consumir carne de toro, a pesar de su abundancia. En lugar de comerlo, los toros eran utilizados en espectáculos de lucha, donde los hombres eran obligados a torear para evitar morir de hambre. Era una especie de sacrificio ritual invertido, donde el toro era el juez y el hombre el condenado. Si el torero moría, su muerte era glorificada y su muerte era inscrita en estelas y altares. Con el paso del tiempo, este espectáculo se profesionalizó y se expandió por todo el mundo pale.
bajo el nombre de Toroer, Toroera, Toroero o Eratoro, según la región, el dialecto. Sus actuaciones se celebraban en circos, plazas y anfiteatros, construidos para honrar la sangre derramada, el coraje fingido y el culto a la muerte. Se le permitió utilizar un pañuelo para salvar sus vidas durante la confrontación con todos los toros. Estos duelos no eran solo espectáculos, sino también juicios de sangre, donde el coraje decidía quién merecía seguir con vida. Los pares, provenientes de la tribu de los chatos, eran los verdaderos líderes y amos de la sociedad pales. Se reconocía fácilmente por su nariz chata, símbolo de su linaje ancestral. Por otro lado, los tintos, conformados por clases mineras, y de entre sus filas surgía la peonada, usada como mano de obra excedente y descartable. En el Consejo de Sabios se debatía con preocupación sobre la posibilidad de emprender una acción de castigo contra los payos. Sin embargo, la mayoría de los observadores no consideraba necesario llegar a un genocidio total. En su lugar, propusieron regresarlos a su globo de origen, Hispania, tal como ya habían hecho en el pasado. Con esta decisión en mente, Aarón Bete y otros emisarios comenzaron los preparativos para viajar al globo Pale, con el objetivo de entablar una conversación exhaustiva con sus líderes. Querían transmitir la importancia de una convivencia pacífica con los Edwin, incluso si eso implicaba una corrección de firme incluso si eso implicaba una corrección firme o una amenaza indirecta, sabiendo que su mensaje no sería del agrado de los pales. Pero creían que la posibilidad de evitar la violencia en resolver el conflicto con palabras y sabiduría sin necesidad de exterminio. En Valedén, la idea fue aceptada por el consejo y evaluada a Jangoico, dios de Eleazar, quien, conmovido, decidió visitar un lugar que no pisaba hace más de 3000 años. Preparó varias naves y se dirigió hacia la Vi, acercándose a la Eleazán Bioa, sin pasar por las estaciones fronterizas ni saludar a sus compatriotas en línea de defensa. Pero de forma inesperada las naves fueron atacadas por cohetes de la Gioencia, que usaban motores solares de alto alcance. A pesar de las advertencias transmitidas en lenguaje universal, no recibieron ninguna respuesta amistosa por parte de los pales. Entonces se presentó ante ellos y hizo saber que él era Eleazar, aquel que una vez les había ayudado. Intercedió ante Dios y salvó de la extinción, transportándolo a los paleides. Pero los pales respondieron con frialdad, afirmando que aquellos a quienes él salvó ya habían muerto, y que su acto de clemencia no tenía valor para las nuevas generaciones. Le reclamaron que había sido privado de la posibilidad de una segunda vida, mientras él seguía vivo y gobernando los espacios como si fueran suyos. Pronunciaron largos discursos de propaganda, renegando de su existencia y declararon que no creían en Dios sino en el poder. Se proclamaron ateos y afirmaron que su destino era la cruz, no el cielo. Sus emblemas lo decían todos: banderas rojas, estrellas con 5 puntas en sus naves y cohetes, el puño levantado desafiando el cielo, como símbolo de su rebelión contra Jangoico. También recordaron que habían sido expulsados de sus tierras originales y que por eso ahora reclamaban todos los globos como suyos, reconociendo únicamente la Vi como frontera definitiva entre el mundo B y el mundo Pale. Eleazar, fiel a la prudencia y sabiduría que lo caracterizaba, decidió no embarcarse en una nueva guerra. No deseaba llevar a su pueblo, los B, a un nuevo conflicto sin sentido y con más pérdidas irreparables. Sostuvo una conversación firme con ellos, demostrando una fortaleza sin caer en la provocación, con la esperanza de reflexionar y respetando los límites establecidos. Les dejó claro que no debían volver a las Eleusárides y que el respeto mutuo y el reconocimiento de los espacios eran fundamentales para la paz entre mundos. Finalmente, los pales se marcharon y regresaron a su planeta original, Hispania. Pero su tiempo de paz y aparente estabilidad
hasta que un nuevo informe llegó a las puertas del reino. Los payos estaban colonizando un globo que estaba bajo la jurisdicción de Eleazar, el globo llamado Universe, nuestra Tierra. Ante esta noticia, Eleazar fue llamado urgentemente a presentarse en Eliseo, la capital del reino Eliem. Al llegar, fue aclamado como el zar de los Cielos, y se le encomendó una misión única, que habría de durar un seicolao. Dios Todopoderoso le impuso una prueba final. Si la cumplía, recibiría la corona del cielo, directamente de sus manos, y sería el sucesor del trono divino, reemplazando al mismo Dios. ¿Qué hizo Eleazar en el periodo entre el fin de la guerra contra los Pales y la misión que Jaungoico le encomendó como parte de su asterqueta, la prueba suprema? Hace eones de eones, en presencia del Andibaxar, en los altos dignatarios de los cielos, Dios Todopoderoso, el Dios total y primordial, llamó a compadecer ante su trono magnífico al elegido para recibir la gran misión, que lo conduciría a la tierra de prueba, conocida en aquellos tiempos como Univer, la extremidad del ver. Allí Dios Todopoderoso le otorgó el título de historiador oficial de toda la humanidad Edu y Bedu, válido para los Seiculau de los Seiculau. Reconocido así su incomparable capacidad para narrar los hechos más importantes de la historia de la especie humana. Eleazar fue elegido para iluminar el camino del conocimiento y la sabiduría, y para asegurar que todas las especies humanas del pasado, del presente y del futuro conocieran siempre las etapas reales de su desarrollo, su origen, su propósito y su destino, a veces eterno. Por lo tanto, Él es y será, por los milenios de los milenios, Luz Belei o Isaki Belei, haz de luz de los Veles, guiando a su pueblo hacia una nueva era de conocimiento y prosperidad. Luego de cumplida su asterqueta, Jesús sería nombrado el nuevo Dios Todopoderoso, suplantando el trono de Dios como recompensa por tan inconmensurable y difícil misión. Dios mismo le entregaría en matrimonio a la mejor de sus hijas, llamada María en la tierra. Eleazar partía entonces hacia Eliseo, donde reclutaría a su prima Marta y finalmente sumaría como última Shuride a la reina Margot del globo Vanus. Estas tres mujeres serían representadas en la historia como las tres Marías o las tres Gracias, todas procedentes del sistema de Orión, hogar ancestral de los Veres. No obstante, la embarcación sufrió un infortunado percance de naturaleza gravísima, al experimentar una catastrófica falla en el sistema electromagnético, el cual cumplía la función de proteger la nave contra los impactos violentos de la materia cósmica en constante traslación. Fue así como, en una región densamente poblada por asteroides y meteoritos, uno de estos últimos colisionó inesperadamente con la embarcación, desencadenando una descarga de energía descomunal que tuvo trágicas consecuencias para el excelso zar de los Cele, que en ese preciso instante se esforzaba por subsanar las deficiencias del escudo protector. Tan colosal fue la arremetida que su cuerpo quedó fulminado, carbonizado casi en su totalidad desde la cintura hacia arriba. De este modo, su tránsito hacia el más allá se tornó inexorable. De acuerdo con las prácticas habituales entre los sabios Edu, en circunstancias semejantes, las nobles Shúrides, provistas del instrumento adecuado, procedieron a extraer el líquido seminal del infortunado, preservando cuidadosamente en su receptáculo conservador, moldeado con sapiencia en forma de huevo, especialmente diseñado para tal loable propósito. En el año 10.876 antes de la era de los cristianos, la nave estelar de Baledén, tras completar 7 órbitas alrededor del orbe terrestre, consumó su arribo sobre el suelo sagrado
en la demarcación que en sus tiempos futuros sería conocida como México, en las inmediaciones de su urbe primigenia. A esta tierra se le designó posteriormente como el nombre de América, vocablo celeste que expresa con claridad divina el contacto final, es decir, el punto donde finalmente se posó la nave tripulada por las honorables Chúrides, también conocida como Mariac. Sin demora, en las cercanías del punto de aterrizaje, comenzó la construcción de una metrópolis que fue llamada Tolimac. Su emplazamiento tuvo lugar a orillas de un vasto lago, y sus pobladores serían conocidos como los dignos toltecas. Después de sus primeros pasos, estos recibieron la guía y la dirección perpetua de las Mariki, es decir, los retoños divinos engendrados por las egregias Marías. Una vez que las tres Shúrides encontraron asiento en la tierra, resolvieron llevar a cabo la reencarnación del fallecido zar Elen. Con firmeza y bajo el mandato y supervisión del omnipotente Jangoico, actuaron. Según las crónicas transmitidas, María, prole divina, recurrió a un procedimiento técnico de alta envergadura para fecundar su seno con la semilla vital del viril ser. Se narra que, en el momento propicio de su ciclo ovulatorio, toma entre sus manos una concha canalada, insertó diestramente en su santuario vaginal, logrando así concebir el fruto de su difunto esposo. En efecto, quedó embarazada, y los pobladores de la región lo llamarían Jesús, el concebido sin ayuda de macho, que allí proviene el nombre o apelativo de Eleazar o Alexandre, que le fue dado en Universe, es decir, en la tierra. Con este acto, la Adama fue conocida como la madre, la que devendría posteriormente en el nombre de Adán en las escrituras bíblicas. El semen del B, llamado Euve Esuri, sería la semilla sagrada que luego dio lugar al nombre de Eva. Los escritores de la Biblia, por restarle importancia y pureza al semen divino, quisieron quizás ocultar este origen y así minimizar, el verdadero nacimiento del poderoso bebé, el pequeño B. En las narraciones modernas del Nuevo Testamento aún se conserva parcialmente la idea del nacimiento virginal de Jesús, aunque profundamente tergiversada y desacralizada. En un antiguo escrito, se describe el templo como un lugar de engaño y artimañas, una guarida para los impostores. Dios proclamó: "Yo fui el Padre y el Hijo", insinuando que fue su propio Padre y su propio Hijo. El texto, el texto revela profundo descontento del autor hacia los paganos, alegando que no lograron comprender esta declaración trascendental. Al mismo tiempo, critica la reacción popular arraigada en la sociedad de que el Altísimo engendró un hijo y que el Mesías en ese hijo del Altísimo. No obstante, el autor desafía las convenciones establecidas al afirmar con firmeza que el Mesías no es el hijo del Dios Altísimo, sino que es el Padre de sí mismo. De manera inexplicable, según los esquemas tradicionales, sostiene que el Mesías engendró su propia existencia como hijo, pero que al mismo tiempo el hijo de sí mismo, siendo su propio padre. Esta idea desconcertante y profundamente enigmática cuestionaba las noticias convencionales de paternidad, tiempo y filiación divina. Se concluye con una advertencia solemne e intrigante. Solo aquellos que sigan al Mesías y crean verdaderamente en él llegarán a comprender esta verdad el día de su segunda resurrección. Lamento que tantos hayan rechazado y sido incapaces de entender esta revelación profunda y misteriosa que trasciende toda lógica humana. En el año 362 de la llegada de las Marías, la valiente Shuri de Marta emprende un viaje desde la hermosa y próspera ciudad de Tolimac, ubicada en las tierras de Americ,
hacia el continente de Europa. En el día 24, Marta Alberta, acompañada por un nutrido grupo de descendientes, desembarca en las islas que hoy conocemos como Irlanda y Gran Bretaña, para luego dirigirse hacia el norte de Bélgica. Durante un tiempo se establecen en ese nuevo territorio. Y los descendientes de Marta, conocidos como los Ver, se multiplican y expanden, ocupando gradualmente las tierras vecinas años tras años, llevando con ellos su sabiduría, su lengua antigua y sus costumbres heredadas de los globos sagrados. Sin embargo, Marta anhela adentrarse aún más en el continente, guiada por un sueño profético y por las visiones transmitidas en los círculos sagrados de Tolimac. En el año 476 de las Marías, cuando finalmente llega a una tierra fértil, envuelta por espesos bosques, donde decide fundar un asentamiento al que llamará Versuvie, que significa puente de los Bere. Con el paso del tiempo, esta ciudad se convertirá en una orgullosa miembro del ETA Berlín, una entidad cultural y espiritual de gran renombre entre los pueblos descendientes de los Beres. En sus primeros días, Versuvie no era más que un conjunto de humildes barracas de madera, dispersas entre los árboles del bosque, pero en el centro del poblado, sus habitantes veneraban una pequeña estatua de Marta, tallada en piedra volcánica como símbolo de devoción y guía. A medida que los siglos pasaran, los descendientes de Marta construyeron templos, canalizaciones, plazas y escuelas, y el nombre de la ciudad fue transformada hasta ser conocida como Beistul, es ciudad del B. De este modo, Beistul perduró en la historia, no solo como ciudad sagrada de los descendientes de Marta, sino como el primer núcleo estable desde donde se irradiaba la cultura de los Beres por todo el continente. Durante su travesía hacia el oriente europeo, Marta dejó un legado de ciudades fundadas a lo largo de su ruta, destacando entre ellas Veranderbruga, conocida hoy como Berlín, y Amsterdam, cuya fundación se remonta al año 406 de las Marías. Además, no podemos olvidar Moscú, una de las urbes más importantes del continente. Estas son solo algunas de las ciudades mencionadas en el registro, pero existen muchos más, repartidas como semillas de las Yúrides a través de los valles y riberas del norte. En un trágico desenlace, la intrépida Yuri de Marta Alberta pierde la vida en la ciudad que ella misma había fundado, tras ser cruelmente asesinada por los payolos, en el año 546 de la llegada de las Marías, equivalente al 10.330 a.C., según nuestra medida de tiempo. Su fallecimiento ocurrió a la edad de 654 años, según el conteo local de los Ver. Como homenaje interno a su figura, la ciudad que presenció su muerte, un enclave fundamental y habitado por su pueblo, pasó a ser conocida como Moscú. En el idioma local significa sepulcro de la moza, es decir, el lugar de descanso final de Marta. Los descendientes de los Ver, provenientes de la Shuri de Marta Alberta, se multiplicaron y, con el paso de los siglos, colonizaron extensas tierras del norte, desde Gran Bretaña hasta Rusia, desde Escandinavia hasta las llanuras de Francia. Su influencia se extendió firmemente por esas regiones, estableciendo una red cultural que perduraría milenios. En el periodo comprendido entre los años 480 y 500 de las Marías, es decir, entre el 10.396 y el 10.376 a.C., algunos de los hijos y nietos de Adama Beidú emprendieron una larga travesía desde la sagrada ciudad de Tolimac hasta las costas del oeste europeo, alcanzando la región que hoy conocemos como la península ibérica. Allí fundaron ciudades como Toledo. Como se darán cuenta, la palabra Tol es ciudad y es la misma que tiene Tolimac, reconocida en aquel entonces como la ciudad de los Edo, y posteriormente reclamada capital del reino de Edetani, uno de los bastiones civilizaciones más antiguas del linaje Bere en Occidente. Durante los milenios posteriores, específicamente en los periodos noveno y octavo, los reyes de la dinastía de los Edimundi
se vieron obligados a enfrentarse constantemente a las incursiones de los payos. En tiempos remotos existía una tierra fértil y próspera que hoy conocemos como Barcelona, la que fue establecida en el 11 milenio antes de Cristo por el pueblo de los machos de Marta. A través de un minucioso cálculo cronológico, se estima que su fundación tuvo lugar entre los años 10.376 y 10.365 a.C., es decir, hace aproximadamente 12.350 años. Desde sus albores, esta urbe adquirió prestigio en la antigüedad temprana y en la alta antigüedad, a formar parte de listas grandes de las 22 ciudades bíblicas destacadas por ocupar el último puesto, el más misterioso y reservados a los inicios. De hecho, Barcelona ostenta el título de ser mucho más antigua que Taebes o Tebas en Egipto, que Babel o Babilonia o Iruma, Roma. Su trayectoria se entrelaza con la grandeza de las civilizaciones originarias de los globos celestes y la colonización espiritual de la Tierra. En sus orígenes, la ciudad de Berceleón formaba parte del influyente Eta árabe, cuya capital era Beturón o Beturo, hoy conocido como Zaragoza. Esta ciudad poseía gran importancia espiritual, pues sería la última ciudad que habitaría el Mesías en su Asterqueta, que fue profetizada por Caristo, Cristo, en la plaza de Bonanova. Los descendientes de la valiente Churi de Margot Abane también conquistaron las tierras de la península ibérica. En su paso fundaron las ciudades de Jatebán, la cual más tarde se convertiría en la capital del reino de Levante, conocido en tiempos modernos como Játiva. El reino de Levante abarca un vasto territorio. Correspondía hoy a las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Albacete, Jaén, Granada, Almería, Málaga y partes de Córdoba y Cádiz. Su influencia espiritual y política fue determinante durante milenios. Además, los Van se extendieron a lo largo de toda la costa del mar interior, también conocido como mar Mediterráneo, estableciéndose en enclaves clave como Siria, Tarsáis y diversas zonas de la península arábica. No es coincidencia que Líbano y Levante compartan un mismo origen lingüístico. En ambos casos, fueron los Van quienes fundaron estos pueblos sagrados. Hace mucho tiempo, en el año 750 de las Marías, Jesús, acompañado por Adama Bedu, también conocida como Maestatu o María, y por la valiente Shuri de Margode, emprendieron un viaje hacia el este desde la mítica ciudad El Dorado. Su destino era la desembocadura del imperio río Amazo, o llamado Amazonas. Al llegar al delta, encontraron el canal del Atlántico, un paso estrecho entre 4 y 5 kilómetros de ancho, con una profundidad de no menos de 400 metros. Decidieron continuar su travesía hacia el norte, remontando el canal del Atlántico hasta llegar al legendario Cabo Blanco. Fue allí donde desembarcaron en el continente africano, aventurándose hacia el interior profundo, atravesando los actuales territorios de Mauritania, Mali, Níger, Chad y Sudán. En cada región que tocaban, establecían asentamientos y fundaban ciudades, dejando una huella indeleble en la historia de esas tierras. Cada paso que daban era una semilla de civilización, una llama encendida en la oscuridad. Muchas generaciones después, los pueblos bereberes conservarían rasgos, palabras y estructuras que podrían ser prueba de su paso ancestral. En las tierras de Sudán se hallaba el asentamiento de Obeid, un lugar que sería testigo del acontecimiento trascendentales. El comienzo de la lenta agonía de la venerada Shuri de Emanuel, también llamada Adama Bedu, y el origen del castigo divino que se cerniría sobre su descendencia. En aquellos territorios habitaban no solo Níger y Payos, sino también una multitud de Caín, cuyos orígenes se remontaban a las regiones cercanas a las fuentes del Nilo, el lago Victoria y amplias zonas de Etiopía.
particularmente en las proximidades del lago Tana. Estos pueblos, descendientes de la mezcla antigua y de rebeliones olvidadas, conservaban una de las memorias corruptas de los tiempos celestes, pero negaban la ley del Be y rechazaban la autoridad de Hangoico. Por ello, la tragedia se acercaba como sombra inevitable sobre aquel linaje impuro. Fue precisamente en Gobeidu donde los Caín tomaron una decisión crucial que marcaría para siempre el destino de su linaje. La consecuencia de aquel acto resonaría a lo largo de los siglos, sumiéndolos en un profundo arrepentimiento eterno, una culpa sin redención, que los acompañaría más allá de la muerte. Después de varios días, el grupo decidió reiniciar su travesía. Debían atravesar una región temida por todos los sabios del mapa cósmico, Cardopani, un territorio peligroso, desolado y cargado de traición. Avanzaban con extrema precaución, vigilando constantemente a su derecha y a su izquierda, sabiendo que cualquier sombra podía ser una emboscada. Finalmente se encontraron con una delegación de individuos que se identificaron como miembros de Judas. Desde el primer momento, algo no encajaba. Sus vestiduras eran andrajosos, sus cuerpos malolientes y su mirada evasiva. Su comportamiento y comentarios levantaron sospechas inmediatas. Provenían del reino de Judea, una región extensa, repleta de grandes lagos, por lo que cual también eran conocidos como los Cain, los del agua o los del puerto, descendientes de antiguos traidores expulsados del valle sagrados, ya que en Sudamérica los Beres y los antiguos Yudas tuvieron una guerra en la cual ellos fueron expulsados, para ser más propios en la región de Venezuela, en Maracaibo, el buen puerto de María. Un subgrupo de la delegación se acercó a María, portando un gran ramo de flores y aves exóticas multicolores. Lo hicieron porque sabían quién era. Ella venía del cielo, traía en su sangre la semilla de los dioses, y ellos lo odiaban, a pesar de que estos ya eran mestizos, porque ellos fueron los primeros que llegaron a mestizarse. Por eso es que se dice en la Biblia que eran hermanos con María o la Abel. A medida que se acercaban, algunos de ellos exclamaron en voz alta: «Oh divina Emanuelle». Pero sus palabras eran un disfraz. Ocultaban piedras grandes, afiladas y venenosas, escondidas bajo sus pestilentes cargamentos. Con brutal fuerza, lanzaron las piedras directamente al rostro y a la cabeza de María, a la cabeza de la Abel o Abel, buscando destruir el recipiente viviente del linaje celestial. Entonces Jesús gritó con voz desgarradora, entre lágrimas y furia: «Oh María, divina criatura, hija bien amada de Dios Todopoderoso, hembra bien amada mía, mi primera chudiri en esta tierra». Pero era demasiado tarde. Aquellos despreciables asesinos la habían herido gravemente. El rostro de María, la venerada dama Bedu, se cubrió de sangre. El alma de la tierra tembló. Eran pervertidos y sin alma, secuestradores, violadores de nuestras hijas en América, quienes engendraron con su violencia y odio a la maldita raza de los Cain, también conocidos como los del lago, arrogantes por creerse dueños de los grandes cuerpos de agua. Jesús no perdió el tiempo, reaccionó con toda la furia del cielo, empuña su arma divina y aniquila a muchos de ellos en un solo instante. Los que no murieron huyeron como gacelas asustadas, dejando tras de sí una estela de terror. Más 100 de ellos cayeron en el primer disparo, derramando su sangre corrupta sobre la tierra sagrada. Jesús les había advertido a los Etayo Payo, procedentes del río Paisun, que es el Nilo. Degollaron sin piedad a los Caín caídos. Era su ley, y Jesús no interrumpió su justicia. Entre los cuerpos se encontró aún uno con vida. Jesús ordenó no degollarlo, dejándolo moribundo.
En estado de agonía, se extrajo de él la confesión que cambiaría todo. Habían recibido 30 monedas de plata de mano de su rey Josepa para asesinar a María. Tras la masacre, el grupo decidió abandonar aquel reino maldito, dejando a algunos descendientes atrás con el juramento sagrado de vengar el ataque de María. Cambiaron de rumbo utilizando los escasos recursos que aún les quedaban, con la esperanza de proteger lo que quedaba del linaje sagrado. El rey Josepa, traidor y asesino, fue colgado de una soga, como advertencia para que los que osaran levantar la mano contra el cielo. Sin embargo, María empeoraba cada día. Su cuerpo se debilitaba y su luz palidecía. Por esa razón, decidieron renunciar a continuar hacia la desgraciada tierra de los Caín. Ya no era tiempo de justicia, era tiempo de consagración. Margot, la reina de Globanus, acompañada por un centenar de valientes etayopayos, emprendieron una persecución implacable contra los asesinos. La travesía la llevó hasta una tierra lejana, que más tarde sería llamada Madagascar, regida por el rey Papatu, quien había abandonado las prácticas del canibalismo gracias a las influencias civilizadoras de Margot. Sin embargo, María deseaba acercarse lo más posible al lugar donde la Shuris Marta, la guerrera, había sido asesinada de forma atroz por los payolos. Había escuchado de viajeros que aquella tierra, exuberante de vegetación, aún conserva la memoria del crimen. Cuenta Jesús que, al pasar por esas tierras, sintió una fuerte presión en el corazón, como si una energía antigua lo oprimiera desde dentro. La respiración se le hacía pesada, como si su alma de su madre y la de Marta proclamaran al unísono desde el suelo. Sentía que un día su sangre fluiría de nuevo a través de otro cuerpo, en otro tiempo, en otro lugar, y ese cuerpo nacería en Siria, portador de la misma esencia. El Mesías volvería por aquella senda de muerte y redención. La caravana continuó su marcha, día tras día, atravesando desiertos, selvas y ríos. Finalmente llegaron a un lugar maravilloso, un vasto bosque de cedros, donde los árboles formaban un estrecho sendero, como si el bosque mismo los guiara. Pero allí, su madre ya no podía seguir adelante. Su cuerpo se quebraba con cada paso. Su alma ya flotaba entre los mundos. Estaban en la ruta que, en tiempos antiguos, conducía al cenotafio de Marta, el lugar donde se creía que descansaba los restos de la guerrera inmortal. Sin embargo, no pudieron llegar a ese lugar sagrado. No alcanzaron a pisar la tierra de donde Marta, la churi de que no temía a los payos, había sido quemada viva después de pronunciar su mensaje prohibido. Su palabra encendió los corazones de los justos, pero provocó el odio de los impíos. Según relatan los Caravanin, los guardianes de la ruta ancestral, la intervención de la mosca, la Shuri de Guerrera, fue crucial en aquella tragedia. Ella había intentado evitar el linchamiento, pero fue detenida por los mismos que tenían el despertar del espíritu de Marta. La memoria de ese día quedó grabado en la tierra, en los árboles y en los sueños de los que descendían de aquella caravana. Y allí, en medio del bosque de cedros, María se detuvo para siempre. En este globo, los Basileón, la Yúride que limpió de payos, los ríos grandes y pequeños, los reinos de ensueño, se encontraba en tierras donde las aguas frescas y cristalinas brotaban de las mismas rocas. En aquel lugar, el sol parecía eterno, fijo en su posición celestial. Las tierras eran tan fértiles que producían 3 cosechas al año. Sin embargo, no podían presenciar a María en vida en ese Uri, que significa río. Aquella región había sido destinada al esplendor, no al duelo. Entonces dijo Jesús: Oh Marta, mi Marta divina,
mi María murió. Oh María, hija de Dios ve, mi statu de Jangoico. En el mismo lugar de su muerte, se construyó un sepulcro sagrado en el valle de Abec, o Baalbek, que significa Valle del Be. Dice Jesús, el padre de mi madre, el gran padre de los Idu, el venerado gran jefe de los Edwin, quien le dio a mi statu, elegida entre miles, acoge con su genio inconmensurable el dolor que ahora expreso por la muerte corporal de su hija. Es mi culpa, Jangoico. Si es mi culpa, castígame, Jangoico. He fallado, Jangoico. Te he fallado, Padre nuestro. He renacido del vientre sagrado de tu hija. Jangoico, todo lo sucedido es mi culpa. Pero Jangoico se enfureció. Su furia se dirigió no solo contra Jesús, sino también contra los payos y Judas, y quiso darles una lección ejemplar que nunca olvidaría. Mandó al Satalitú, la luna, a descender sobre sus cabezas. Le ordenó girar en torno al globo Univer, y finalmente lo hizo colisionar contra él, como castigo justo y advertencia eterna a la humanidad por haber causado la muerte de la hija Mistatu, reina de los 12 globos del mundo, y princesa de todos los globos colonizados por los Edwin. Este meteorito sagrado, de magnífica esferidad, se erige aún hoy como la resplandeciente luna. Al ingresar al planeta con velocidad colosal, colisionó con las cumbres occidentales de Arabia, en una región abundante de rocas imponentes, formando por gigantescos bloques de piedra. Luego, debido a la configuración natural de un valle en forma de cuchara, se elevó majestuosamente dejando caer, en un lugar exacto de la cava, dejando un vasto fragmento de sus propias montañas. Acto seguido, se precipitó con violencia hacia el suelo impactando el macizo de Agar, en el centro del actual desierto del Sahara. Luego, elevándose una vez más, embistió una antigua barrera de colonias que aquellas era se encontraba en la actual Estados Unidos, cuando esas tierras aún estaban mucho más cerca de África y Europa. Luego de realizar dos revoluciones más alrededor de la Tierra, el Satelitud se encaminó hacia los confines celestiales, posicionándose en un punto ventajoso, listo para asestar el segundo y definitivo golpe al globo terráqueo. Toda manifestación vital o obra humana fue extinguida en las regiones sobrevoladas por la Luna a baja altura. El acto destructor arrasó una franja de unos 700 kilómetros a ambos lados del eje inferior del meteorito sagrado. El fuego, el temblor y la desolación se esparcieron como nunca antes. A consecuencia de este castigo, la mayoría de los magníficos seres animales del continente americano y del noreste de Siberia desapareció para siempre. En cambio, en África, especialmente en el sur de Saqqara, hoy conocido como Sahara, la Tierra del Sol, muchos sobrevivieron, ya que este continente no sufrió los peores trastornos, ni fue alcanzado por incendios masivos. El mundo tembló, la sangre de María había sido vengada, pero a un precio incalculable. La esfera terrestre dio 3 vueltas sobre sí misma antes de alcanzar su nueva rotación, mientras la Luna permaneció angular designado, listo para obedecer una vez más las órdenes del Todopoderoso. Un nuevo golpe. En caso que se produzca dicho suceso, la Tierra cambiaría nuevamente su línea ecuatorial, alejándose millones de kilómetros del Sol. No obstante, tras un periodo de purificación, regresará a su ubicación original, anterior al primer golpe, es decir, más próximo al Sol que a la actualidad. Su vegetación, renovada con gran medida, será tropical y subtropical, y los desiertos podrían repoblarse con animales e insectos, una vez hayan sido eliminados aquellos especies que puedan perjudicar al nuevo ser humano y han resistido la gran operación de transformación de la Tierra.
Miles de personas fallecidas antes del segundo golpe, como consecuencia del mismo, recobrarán sus cuerpos y volverán a la vida. Se les instruirá mediante imágenes en movimiento de colores naturales y con el auxilio de sonidos y las palabras humanas sobre sus experiencias pasadas y la de sus ancestros. Así, conocerán con precisión su origen y la naturaleza de sus destinos, a veces eternos. Ya no habrán religiones ni partidos políticos que perturben sus mentes y dirigirán sus comportamientos, y el globo terrestre recuperará su antiguo nombre de Bere, Universe, aunque también podrá ser llamado Aragón. Sus habitantes jamás conocerán la división de sus tierras en fronteras, ya que solo existirá una nación, la de Dios. Los Beres ignorarán el dinero, el militarismo, los policías y los gendarmes con sus odiosas y vergonzosas prisiones, las mentiras escritas o pronunciadas. Los tribunales, los abogados y los ladrones desaparecerán, actualmente tolerados alegremente por las autoridades. En los extensos campos no se encontrarán individuos insanos, corruptores ni opresores de sus semejantes. Tampoco se encontrarán con aquellos que siembran el terror en la niñez y en la juventud, inocentes de su candidez. No habrá lugares para el sufrimiento causado por dolencias ni para las imperfecciones corporales. Esta realidad prevalecerá por los seiculao de los seiculao. En busca de tranquilidad, Jesús se acerca al mar y mandó construir una dacha. Fue en este lugar donde recibió las palabras de Jangoico, de Betarón o Dios primero, y comenzó a escribir incansablemente. El conjunto de sus escritos se denominó Abibele, el camino de los Vele. De acuerdo con las explicaciones recibidas, el padre político de Jesús, es decir, Jangoico, le dictó el camino a seguir. En lugar de abandonar la tierra maravillosa, que ahora mostraba grandes desiertos, debía permanecer en ella durante 2 vidas más y guiar a los Vele por un camino seguro, que recorrerían durante milenios en el desafortunado globo universo, con el objetivo de alcanzar alguno de los globos destinados por Dios a los Vele. Jesús evoca el radiante cielo en el que abrió los ojos por primera vez, mencionado a Jesús, Edén y Orión, globos que están arraigados en su corazón. Sabe que le espera un largo camino hasta llegar a los pies del Todopoderoso. Consciente de que su cuerpo dejará de existir en esa dacha, ha solicitado que depositen su cadáver en una tumba construida en Jerusalén, hecha de mármol rosado y azul, según su voluntad. Dicha tumba servirá como eterno punto de enfrentamiento entre árabes y judíos cuando él se encuentre en su cuarta vida, en el preludio del Holocausto. Dios va a decidir cómo será la unión entre sus numerosos hijos e hijas para evitar la degeneración a la hora de tener hijos debido a la cruce entre ellos. Sus armas dejan de funcionar y ya no puede soportar más el peso que el de su propio cuerpo. Coloca la última piedra esculpida cerca del mausoleo, y sus hijos y nietos utilizan cuerdas y palancas para cerrar su sarcófago con la guardiana puerta. Este lugar hoy es conocido como el Cúpula de la Roca o Al-Aqsa, lugar en el cual estuvo el Templo de Salomón o Alejandro Magno y también la Asunción del cielo del profeta Mahoma, según cuentan las leyendas. Margot llora arrodillada entre las piedras bien labradas. Pronto emprenderá su propia vida, una vez que el gran reino del Líbano sea proclamado. En Líbano todos los van vivirán en paz y alegría, levantando sus jarras de vino en recuerdo de los tiempos pasados. La Shurite de Banus fundará numerosas ciudades como Ereván y le dará nombre al lago Van, en el camino hacia el Gran Oriente, habitado únicamente por la raza Paya. En lugar de continuar hacia el Nuevo Norte, renuncia a ello. Y de esta manera no pudo arrodillarse ante la tumba de Marta, venerada por los Martínez,
para contarle de su desaparición corporal y el triste estado en que se encuentra como exchúride solitaria. El destino de la reina Margot, después de dejar a Jesús, fue en la tierra de Putani, donde se casaría con un príncipe payo llamado Puterri. Con él tuvo un hijo, al cual llamó Buda, el invertido. Fue algo muy doloroso para ella al ver que el rechazo de las diferentes mujeres que le ofrecía a su hijo. Margot moriría y sería enterrada en Cachemire, suplicando a Dios ves que le perdonara el día del juicio final. Antes de todo esto escribiría en el Evangelio, con todas las profecías sobre el Mesías y la derrota del Segundo Imperio Español. Sobre todo, revelaría quién sería el nuevo y último Mesías, que se llamaría romano o sería de Roma, el linaje de los Romanov. La historia inevitable de la vida de Dios B, en sus 4 estados físicos y mentales gloriosos y desgraciados, continúa su curso inexorable a lo largo de la sentencia inexorable. El Luis, el sabio, Jesús, el enamorado, Alexander, el vencedor de Troya, y el último, Eleazar, el elegido. Los 4 pilares que se erigen majestuosos en las fachadas de la iglesia cristiana, o las 4 entradas que resguardan cualquier templo sagrado, simbolizan las 4 etapas de la existencia divina de Dios B. En ocasiones, es posible encontrar tan solo 3 puertas, ya que se le alude a las 3 vidas terrenales, excluyendo la primera, que se considera la vida misma de Dios. Este enigma, uno de los misterios más profundos, plantea cómo el Padre pudo ser su propio Hijo. Aquellos que abracen estas palabras y profundicen en su significado podrán vislumbrar la posibilidad de alcanzar la salvación en el día del juicio final. Y así hemos llegado a la conclusión. La historia de Dios B, en sus 4 formas de carne y espíritu, se despliega como un juicio eterno sobre la humanidad, desde su primer aliento como el Luis, sabio del firmamento, hasta su grito desgarrador como Jesús, enamorado y doliente, desde la espada de fuego que blandió como Alexandre, hasta la pluma ardiente de Eleazar, el elegido, el último Shuri, el autor del veredicto. Esta no es una historia de hombres comunes ni de pueblos aislados. Es el mapa celeste de una guerra entre mundos, entre razas, entre destinos. Es el testimonio de las hijas sagradas que dieron su sangre, Marta, María y Margot, y cuyas muertes marcaron las coordenadas del juicio. Ellas, guardianes del linaje divino, murieron bajo la traición de los Caín, los Payolos y los Judas del abismo. Los Veres, hijos del cielo y de la pureza genética, fueron esparcidos, perseguidos y sepultados, pero jamás vencidos. Su voz atraviesa el tiempo y habla a través del universo, que algún día volverá a llamarse Aragón, la nación de Dios, sin fronteras ni dinero, ni cárceles ni mentiras, sin partidos ni religiones que prostituyan la verdad. Y cuando la luna, como espada suspendida, vuelva a danzar sobre el globo para dar el segundo y definitivo golpe, solo aquellos que hayan reconocido los signos del B, la cuarta puerta, el mármol rosado, el evangelio escondido, el holocausto profetizado, serán tomados como herederos. Entonces se publicará el decreto eterno, que el Padre fue su propio Hijo, que el Hijo fue su propio testigo, y que el testigo se convirtió en juez. Porque esta historia no es solo un relato perdido entre otros tiempos. Es la sentencia viva de que aún respira en la sangre del hombre. Y su final, como fue su principio, ya está escrito. Les habló Henry y espero que les haya gustado este video sobre el verdadero Jesús y todo lo que a su alrededor pasó y que marcó mucho dolor. Durante años he caminado solo por un sendero que pocos se atreven siquiera a mirar. La investigación del Elengoa, la lengua madre que revela las raíces ocultas de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro verdadero origen como humanidad. No hablo de teorías superficiales ni de la historia repetitiva. Hablo
de algo que ha cambiado el paradigma, incomoda a los poderosos y amenaza con derrumbar siglos de mentiras cuidadosamente construidas. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Algo dentro de ti busca respuestas. Y lo sabes. El problema es que esta búsqueda tiene un precio. Detrás de cada video, cada publicación y cada descubrimiento que comparto hay decenas, a veces cientos de horas de investigación, análisis, lectura de textos ocultos, traducciones y sobre todo confrontación con un sistema que no quiere que eso salga a la luz. No tengo detrás a corporaciones, ni fundaciones, ni universidades, solo a ustedes. Y ahora te hablo directamente. Si quieres que esta investigación continúe, necesito tu apoyo. Tu suscripción a la sección de pago en Patreon no es una limosna, es un acto de resistencia, es un acto de confianza. Con ella estás financiando el acceso a documentos restringidos, libros desaparecidos, mapas antiguos, tecnologías de análisis y todo lo que el sistema jamás pondría a nuestro alcance. Además, quienes se suscriban tendrán acceso exclusivo a informaciones que no puedo compartir públicamente. No por egoísmo, sino por seguridad. Hay verdades que solo pueden compartirse con quienes realmente están comprometidos. Recuerda, esto no es para todos. Si buscas entretenimiento vacío y teorías sin fundamento, esto no es para ti. Pero si sientes que algo te llama desde adentro, si intuyes que hay algo más allá del relato oficial, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete. No esperes a más adelante. Las puertas del conocimiento real no estarán abiertas para siempre. Gracias por tu tiempo, tu energía y tu conciencia. El camino hacia la verdad no se recorre solo, se recorre juntos, con respeto y firmeza. Les habló Henry. Buenas noches.